tercer día último de la jornada, 15 jornadas de integración humana de La Palma. Y viene siendo repetido, pero siempre es que es real, ¿no? Siempre es un placer presentar a amigos, personas que conocemos hace tantos años y que son en sí mismos unos valores absolutos. Y en el caso de Francisco García Rodríguez, coincidencia con los apellidos, tienen unos apellidos tan extraños que son muy raros de encontrar, pero coincidimos exactamente, ¿no? Francisco García Rodríguez, natural de La Palma, de Ticarafe, doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Laguna, profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas en la Ciudad Universidad, director de la Cátedra de Jóvenes Emprendedores e investigador principal del Grupo de Investigación Empresa y Sociedad, ha puesto en marcha y dirigido durante 3 años, desde 2007 a 2010, el programa de fomento al emprendimiento de la Universidad de La Laguna, así como el máster oficial de Dirección de Comercio Exterior en colaboración con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Ha ocupado diversos cargos de gestión académica, entre ellos el de subdirector de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales en La Laguna. Y su conferencia de hoy, tan vinculada a lo que nos pasa en estos tiempos, es una nueva economía para una nueva conciencia. Como vemos, todos los temas que se van tratando en estos días, de alguna manera, casi sin buscarlo, todos van enfocados a esa nueva conciencia que tenemos que alcanzar todos. Les dejo con Francisco García Rodríguez para que disfruten de su conferencia. Gracias, Oscar, y el resto de amigos y amigas, organizadores de este evento. Felicitarles y agradecerles, específicamente al Grupo Espírita de La Palma por la labor que llevan haciendo no ya hoy, sino durante muchísimos años, de facilitadores de la reflexión colectiva y de facilitadores de debate, de temas de gran actualidad, no solo que también y fundamentalmente espirituales, pero también culturales, sociales, etc. Yo creo que el Grupo Espírita de La Palma es una referencia local, regional, que hay que poner en valor y siempre vamos a quedar cortos. En fin, no voy a nombrar a nadie, ni a Oscar, ni a Mauro, ni a Seferino, ni a todos los demás, porque simplemente me voy a olvidar, eso no es justo. Pero enhorabuena por toda la labor que están haciendo y que continúen, como ustedes dijeron. Bueno, yo digamos que la reflexión que voy a compartir con ustedes, efectivamente, como decía Oscar, tiene este título, una nueva economía para una nueva conciencia. Yo creo que podría ser muchísimo más breve, de lo que una hora es mucho tiempo, pero bueno, voy a, digamos que lo que tengo pensado es reflexionar en torno a esto, En primer lugar, reflexionar en torno a la economía que tenemos, es decir, cómo funciona ahora mismo pues la economía, yendo un poco a la definición. Aquí hay muchos colegas que, si tengo algún desliz, seguramente me podrán echar una mano. Un segundo momento, ¿dónde queda el ser humano en todo esto? Es decir, ¿cómo conectaría esa economía con nosotros como hombres y mujeres económicos, en esta economía en la que estamos? ¿Cuál es nuestro papel? Después, ¿qué papel tiene en todo esto la educación? Es decir, en lo que nosotros somos y cómo nosotros contribuimos a esta economía de la que antes habíamos hablado. ¿Cómo contribuye la educación a lo que yo llamo la economía inconsciente? La economía inconsciente. Y luego, en cuarto lugar, pues, ¿en qué medida es posible cambiar esto? ¿Y cuáles son las pistas que nos pueden echar una mano y qué luces hay por ahí en el camino? Bueno, yo digo que voy a ser muy breve, porque básicamente lo que voy a decir hoy son 3 cosas. Primero, que yo creo que estamos aquí para ser, es decir, estamos en este mundo para ser. Si tuviera que, digamos, resumir el por qué estamos aquí, yo creo que
es para eso, es decir, para ser nosotros, ¿no? Para ser conscientes, ¿no? Es decir, cada día tratar de ser un poco más nosotros mismos, ¿no? Para eso estamos aquí, creo yo. Segundo, creo que la economía actual contribuye a que nos salgamos de ese camino, ¿no? A que nos salgamos de esa misión para la que realmente estamos aquí. Porque nos hace un poquito inconscientes, nos anestesia, nos desconecta y genera malestar en nosotros mismos, ¿no? Sí, porque bueno, si nos desconectara y a pesar de ello pues, nos pusiera bien, o sea, nos hiciera felices, pues bendita desconexión, ¿no? Pero es que no, si esta desconexión genera que nos encontremos mal, infelices, etc., ¿no? Entonces, la conclusión de eso es que básicamente tenemos que volver al sendero para el cual estamos aquí, y para eso esta economía nos sirve. Para eso tenemos que cambiarlo por otra economía, ¿no? Que sí que nos permita cumplir el objetivo de por qué estamos aquí, que es para, insisto, ser nosotros un poquito más nosotros mismos. Con lo cual eso es todo, y eso solo quería decir de eso, ¿no? Lo voy a justificar en el programa que tenemos aquí 45 minutos, ¿no? Entonces, bueno, insisto, creo que la idea es de la economía inconsciente a la economía consciente, ¿no? Esa es la lógica de lo que quiero plantear, ¿no? Entonces, ¿qué economía tenemos? Yo he sacado una definición de economía de un manual un poco sospechoso de radicalismo y de revolucionario, algunos de aquí lo conocen, que es un señor que se llama Samuelson, que es un economista muy conocido, ¿no? Se estudia en la Facultad de Economía, etcétera, etcétera. Entonces, define economía como el estudio de la manera en que los individuos y la sociedad deciden emplear los recursos escasos que podrían tener usos alternativos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo, ¿no? Es decir, es la forma en la que nosotros nos organizamos para, a partir de unos recursos, producir cosas, bienes, servicios, y después dárselos a otras personas para que los usen, ¿no? Esa es la definición de economía, ¿no? Entonces, una cuestión importante que a veces se pasa por alto, ¿no? Y es que la economía lleva aparejado sistemas económicos, ¿no? Es decir, esta definición de economía es muy general, es muy extrapolable a cualquier sistema económico, ¿no? Porque básicamente lo que hace la economía, insisto, que lo enseñamos en la Facultad de Economía, ¿no? No estoy siendo en absoluto revolucionario ni saliéndome de la lógica heterodoxa de economía, ¿no? Básicamente lo que tiene que hacer la economía es encontrar esas preguntas, ¿no? ¿Qué producir? Es decir, ¿qué bienes hay que producir? ¿Cómo producirlo? Es decir, ¿de qué manera tenemos que producir esos bienes que hemos decidido producir? Y tercero, ¿para quién producir? Es decir, una vez producidos esos bienes y esos servicios, distribuirlos a determinadas personas para que los consuman, para que los usen, para que los disfruten, ¿no? Esas son las tres preguntas que tiene que responder la economía en todo sistema económico. Entonces, los sistemas económicos no son los mismos siempre, no han sido los mismos siempre, ni son los mismos en todos los contextos geográficos, sociales, etc., ¿no? Si podemos hablar de muchos sistemas económicos, ¿no? Del esclavismo, del feudalismo, del comunismo, del capitalismo y de otros que están por inventar, ¿no? Por tanto, los sistemas económicos no son naturales, no existen ahí y han existido siempre, ¿no? Hay un sistema económico que se llama capitalismo, pero hay muchos otros sistemas económicos, ¿no? El sistema capitalista pues se caracteriza porque tiene una forma concreta y específica de responder a estas preguntas, ¿no? ¿A qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para qué producir? Otros sistemas como el comunismo tienen otras formas de responder a esas preguntas, ¿no? El comunismo pues se decide qué es lo que hay que producir, si hay un grupo de personas que deciden qué es lo que hay que producir, cómo hay que producirlo y cómo se distribuye a continuación una vez producidos esos bienes y servicios, ¿no? Insisto, cada sistema económico tiene su forma peculiar y específica de responder a esas preguntas. En concreto, el sistema económico de economía de mercado o capitalismo tiene una cosa que se llama el mercado, ¿no? El mercado, en el cual digamos que es el sistema que permite responder a esas preguntas, ¿no? A través de dos cosas que las vemos muy a menudo, ¿no? Que es la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, la curva de oferta se define así, es
decir, hay una persona que están dispuestas a ofrecer productos y servicios en función del precio, ¿no? Y decimos, cuanto mayor sea el precio, más me interesa ofrecer yo esos productos porque más dinero voy a ganar, ¿no? Esa sería la curva de oferta, ¿no? Y la curva de demanda, pues digamos que los que consumen productos demandarán más productos en función de que el precio sea menor, ¿no? Por tanto, decimos que pues la curva de demanda tiene pendiente negativo, porque cuanto más precio, menos se va a demandar de ese producto. Entonces, de la interacción entre esas dos curvas de oferta y demanda, pues digamos que hay un precio de equilibrio que regula el mercado y esto permite que se responda a esa pregunta, como decía antes, que el sistema económico en el que estamos se ha dotado para ello, ¿no? Para hacer lo que llega a ser un sistema económico, ¿no? Bien, entonces, esto es una primera idea, ¿no? Es decir, los sistemas económicos no son cosas naturales, etcétera, que están ahí y que vienen dadas, ¿no? Sino que son construcciones sociales, ¿no? Y que ha habido sistemas económicos, hay un sistema económico y puede haber otros sistemas económicos, ¿no? Y estamos en esto, ¿no? Entonces, en este sistema económico de mercado capitalista, ¿no? Como queramos llamarlo, pues oímos hablar mucho del Producto Interior Bruto, por ejemplo, ¿no? Que es la suma de todo lo que se produce en una economía en un año, ¿no? Determinado normalmente, ¿no? Entonces decimos, el Producto Interior Bruto ha aumentado no sé cuánto, qué bien, ¿no? O ha disminuido un 2,5 o un 3,8, tal vez estamos en una recesión. Algunos políticos ni siquiera tienen miedo de decir la palabra, ¿no? Entonces la disfrazan y hablan de una ralentización suave o un decrecimiento escaso, en fin, todas esas palabras y expresiones que se inventan, ¿no? En fin, empleo y desempleo, inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sistema, ¿no? Económico, pues las claves son la competencia, competir, ¿no? Teóricamente, las empresas tratan de competir entre ellas para tratar de producir más barato, para conseguir más clientes, etcétera. Competimos para conseguir un puesto de trabajo, competimos para que se nos vea más, etcétera, ¿no? Búsqueda del beneficio, ¿no? Tratar de maximizar el beneficio, cuanto más beneficio tengamos mejor, ¿no? Cuanto más diferencia entre lo que la empresa ingresa y lo que le cuesta producir lo que vende para conseguir esos ingresos, esos beneficios, pues tanto mejor, ¿no? Ser más productivo, ¿no? Es decir, tratar de producir más con el mismo coste, eso es productividad, o producir lo mismo con un precio menor, ¿no? Ahora se nos dice como solución, ¿no? Como receta, ¿no? Pues cada vez, digamos, la economía española ha ganado productividad, ¿no? Porque estamos produciendo lo mismo con menos recursos, ¿no? Descienden los salarios, etcétera, ser más productivo, entonces el precio es menor, entonces eso es bueno, etcétera, ¿no? Son esas claves económicas, ¿no? Entonces hay unos indicadores monetarios de éxito, ¿no? Es decir, las personas, pues digamos que tienen éxito en cuanto ganan más renta, ¿no? Cuanto más renta obtienen, pues tanto más éxito se entiende que tienen, ¿no? Las empresas, el indicador monetario es el beneficio financiero, ¿no? Cuanto más beneficio mejor, y la economía, como decía, el Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, la suma de todo lo que se produce en una economía en un año determinado es el indicador de éxito, ¿no? de esa economía. Entonces, bueno, esto viene, ¿no? o conlleva una reducción de lo que son los bienes de los que se ocupa la economía, ¿no? Si inicialmente podemos decir que la economía se ocupaba de todo lo que, si pensamos en aquella definición inicial de economía, que insisto, no es sospechosa de revolucionaria, ¿no? Es decir, la economía en principio se había de ocupar de todos los recursos, de todos los bienes, ¿no? Que existen, ¿no? Que están a nuestra disposición, de todos los recursos naturales, etc. Y esto se ha ido reduciendo progresivamente hasta solo aquellos que han podido ser apropiados
valorados y se consideran productibles, ¿no? Porque son los que permiten, pues, obtener estos indicadores monetarios de éxito en este contexto económico en el que estamos, ¿no? Si hay una reducción progresiva del foco de la economía hasta centrarnos solo en esto. Entonces, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de la empresa? Pues, The Economist, ¿no? Textual, dice: una empresa bien dirigida solo tiene que dedicarse a obtener beneficios para sus accionistas, ¿no? Siempre y cuando lo haga en el marco de la ley y respete las reglas de juego, ¿no? Competencia libre sin engaño y fraude. Este, digamos que es el marco de actividad de una empresa, ¿no? Sí, respetar la ley, ¿no? Respetar la ley. Ganar todo lo posible siempre y cuando se respeta la ley. Yo añadiría, o por lo menos si no se entera de que no se incumple, ¿no? Probablemente, ¿no? Es digamos el matiz que habría que hacer, ¿no? Pero este, digamos que es el contexto que está en este esquema del que hablamos de competencia, de mercado, de interacción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, uno ve, por ejemplo, un tema que últimamente digamos, he tratado de analizarlo, ¿no? Que es buscando la información que hay por ahí, no siempre es fácil de conseguir, no es el tema de los paraísos fiscales. No sé si no hablar de los paraísos fiscales, ahora con algún caso que está muy de moda, pues se oye mucho, ¿no? Curioso que utilizamos la palabra paraíso, ¿no? Para identificar esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, el 80% de las empresas del IBEX tienen presencia en paraísos fiscales, ¿no? Por ejemplo. Un dato que, bueno, que está en este marco en que nos movemos, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? Si al principio no se cumple la ley, o por lo menos no es ilegal, o es alegal, y bueno, entonces digamos que bueno, que está ahí, ¿no? Entonces, los paraísos fiscales, por ejemplo, la actividad pues gestiona alrededor del 20% de la riqueza mundial, ¿no? Es decir, se está en esos espacios en los cuales pues, hay opacidad respecto a los fondos, de dónde vienen, hay una tributación pues, muy baja, bajísima, etc., ¿no? El 13% del PIB mundial, o sea, el PIB, recuerden que era la suma del valor de todo lo que se produce, en este caso en el mundo, ¿no? Sí, pues el 13% está depositado en paraísos fiscales, ¿no? La mitad de los flujos de capital internacional transitan por paraísos fiscales o residen en ellos, ¿no? La mitad de los flujos financieros, ¿no? Los beneficios acumulados en 10 años llegarían a los 5 billones de dólares, el equivalente al total mundial de las deudas públicas acumuladas, ¿no? Todas las deudas públicas de todos los países mundiales, ¿no? Del mundo, pues los beneficios generales de esos países en 10 años equivalen a todas las deudas públicas mundiales, ¿no? La satisfacción de las necesidades sanitarias y alimentarias esenciales costaría el 0,01% de las sumas de lo que circulan por los paraísos fiscales, ¿no? Son datos, ¿no? Que, en fin, hablan por sí solos, ¿no? Entonces, yo me he hecho algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplito de cómo funciona todo esto, porque esto se habla mucho, ¿no? De paraísos fiscales, etcétera, pero a veces no lo conocemos, ¿no? Cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Google, ¿no? Que es una empresa conocida por todos, ¿no? Todo es San Google, ¿no? Como el gran oráculo de nuestro tiempo, ¿no? Ya son una que se dedica, en principio es un buscador, pero ahora te da correo electrónico gratis, en fin, puedes tener ahí un disco duro virtual, etcétera, ¿no? Es como un dios, un oráculo, ¿no? Es bueno, Google, ¿no? Entonces Google, todos sabemos que está en Estados Unidos, pues Google crea, por ejemplo, dos empresas, ¿no? Una que se llama Google Island Limited, ¿no? Que está, es una empresa irlandesa, con sede en Irlanda, que tiene 2.000 empleados, ¿no? Y crea otra que se llama Google Island Holdings, que es una empresa irlandesa, pero que tiene su sede no en Irlanda, sino en Bermuda, ¿no? En Islas Bermudas, ¿no? Que es un paraíso no solo de eso, sino un paraíso fiscal, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que hace esta empresa irlandesa es, o sea, a esta empresa le pagan todas las ventas de publicidad que hace Google fuera de Estados Unidos, ¿no? Si le pagan a esta empresa de Irlanda, Google Island Limited, ¿no? Entonces esta empresa irlandesa le paga
en Irlanda se paga el 12,5% del impuesto de sociedades, es decir, el beneficio que tiene la empresa, una empresa en Irlanda tributa al 12,5%, en Estados Unidos es del 35%, por eso le interesa facturar en Irlanda porque en lugar de pagar el 35% del beneficio solo paga el 12,5%. Pero no acaba esto, porque entonces queda otra empresa en Holanda con 0 empleados que se llama Google Netherlands Holdings, a la cual le factura los royalties que la legislación irlandesa permite que si estos royalties se pagan a otra empresa europea, pues están exentos de tributar en el impuesto de sociedades de Holanda, ¿no? Y finalmente esto lo transfiere a Bermuda, pues no acaba pagando de su beneficio solo un 3,2%, ¿no? En lugar del 35% y del 12,5% que inicialmente debería haber pagado, ¿no? Esto se hace con un, si le queda ser empleado, ¿no? Simplemente una cuestión, digamos, de electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿esto cuánto supone? Pues, Google, esta empresa irlandesa facturó 11.000 millones de dólares, ¿no? Estos son datos, no estoy seguro si es del 2011 o del 2010, ¿no? Pero estos 11.000 millones, claro, esta empresa aquí tiene 2.000 empleados, una vez restados los costes laborales, el resto, 5.400 millones, los transfirió a la empresa holandesa, ¿no? Que luego a su vez los transfirió a la empresa del paraíso fiscal, con lo cual pagó de impuestos 172 millones, ¿no? Que si hubiera tributado en Estados Unidos al 35%, pues estamos hablando de casi 2.000 millones. En lugar de 2.000 millones, pagó solo 172 millones, ¿no? Pero bueno, el ejemplo puede ser más sencillo todavía, ¿no? Esta es una empresa que me he inventado yo, se llama Sahara, ¿no? Sahara Sociedad Anónima, ¿no? Entonces Sahara puede crear otra empresa en India, por ejemplo, para producir ropa, ¿no? Entonces, cualquier parecido con la realidad lo negaré, ¿no? Entonces, esta empresa que produce textil en la India, pues tiene un coste de fabricación por caso de 4, ¿no? 4 millones, 4.000 millones, lo que sea, ¿no? Entonces vende a 5. Si le cuesta 4, vende a 5, por cual tiene un beneficio de 1, ¿no? Se lo vende a otra empresa que podemos crear en Bermuda, que es el Sahara Holdings, ¿no? El Sahara Holdings compra a 5, ¿no? A esta empresa de la India, pero no se lo vende a la empresa europea se lo vende en 100, ¿no? Entonces, esta empresa europea luego lo vende en 105, con lo cual, fíjense, ¿no? Se quedó aquí un beneficio de 1, aquí se quedó un beneficio de 5, ¿no? Todo lo está tributando como aplicación en España, ¿no? Si la empresa tuviera la sede en España. Pero aquí se quedó un beneficio de 95, ¿no? Es decir, haciendo esto, el beneficio de 95 se quedó aquí, el de 1 se quedó aquí y 5 se quedó aquí, con lo cual estamos tributando en Europa solo por 5 unidades, ¿no? Entonces esto es, vamos, es una cosa sencillita, se me ocurrió el camino, ¿no? Es un ejemplo, o sea que imagínense de lo que estamos hablando y por qué estamos hablando, ¿no? Bueno, esto es por ejemplo la página web, conseguí esa foto del Instituto NOS, no sé si a alguien le suena el Instituto NOS, pues se dedicaba a hacer responsabilidad social de la empresa, ¿no? Era la actividad a la que se dedicaba, ¿no? Bueno, entonces uno ve cosas en el titular del periódico, ¿no? Es decir, los mercados seguirán descontrolados a pesar del resultado en Grecia, ¿no? Por la idea, el mercado se convierte como en algo que está al margen de nosotros, ¿no? Es una cosa que es casi como natural, ¿no? Es decir, los mercados, ¿no? Los mercados están descontrolados, ¿no? Según el ministro alemán de Finanzas, ¿no? La economía ha pasado del camino de la perdición a la salvación, ¿no? Son casi como expresiones casi religiosas, ¿no? Son, el vocabulario da la sensación de que estamos hablando de cosas, digamos, que van más allá de lo humano, ¿no? Y bueno, esto es un señor que es psiquiatra, ¿no? Me gustó mucho, yo creo que los psiquiatras tienen que hablar mucho de economía y de todo esto, ¿no? Tenemos que darle más voz, ¿no? A los psiquiatras y a los psicólogos, ¿no? Dice,
¿Y cómo hacen los economistas para tenernos tan convencidos de que las leyes económicas mandan sobre todo lo demás? Principalmente a través de la creación de un dogma implícito que sería demasiado racional para ser creído si se hiciese explícito, ¿no? El dogma de que la economía es una cosa separada de la vida humana y que obedece a supuestas leyes propias, cuando en realidad sería más correcto escribir lo económico en la esfera de lo social y lo social a su vez en la del medio ambiente, como plantean quienes se ocupan hoy de la sostenibilidad, ¿no? Y dice Darmonin, la economía, la ciencia social más avanzada matemáticamente, es la más retrasada social y humanamente, pues se abstrae de las condiciones sociales, históricas, políticas, psicológicas y ecológicas que son inseparables de las actividades económicas, ¿no? Bueno, entonces el segundo elemento es ¿y nosotros qué? ¿no? Es decir, esto está así, es así a nivel económico, ¿no? Del sistema económico, etcétera. Nosotros los seres humanos, ¿qué hacemos en este teatro o qué podemos hacer en este teatro, ¿no? Dice, esto es de un señor que se llama Amartya Sen, me gusta la expresión Los tontos racionales, ¿no? Del 77, dice, el primer principio de la economía es que cada gente está movido solo por su propio interés. Esta concepción del hombre ha sido persistente en los modelos económicos y la naturaleza de la teoría económica parece haberse visto muy influida por esta premisa básica. El hombre puramente económico es casi un retrasado mental desde el punto de vista social. La teoría económica se ha ocupado mucho de este tonto racional, arrellanado en la comodidad de su ordenamiento único de preferencias para todos los propósitos. Bueno, hay un par de... hablando de darle más voz a los psicólogos y a los psiquiatras, ¿no? No se conocen unos experimentos que hizo un psicólogo, Ask, sobre la presión del grupo, ¿no? Este experimento consistió en que formaba grupos de personas, claro, grupos amañados, ¿no? Si ponía una persona, digamos que era el único que no conocía del experimento, que no conocía realmente del experimento, y a 3 colaboradores que aparentemente tampoco conocían del experimento, pero sí que eran un colaborador de él. Entonces les preguntaba, le mostraba 3 líneas en una misma foto, y luego le mostraba otra línea y le preguntaba cuál era el tamaño de estas 3 líneas que coincidían con el tamaño de la línea individual. Entonces los 3 cómplices lo que trataban era de sostener una opinión distinta a la real, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo dirían, bueno, el tamaño es este, no la. Es decir, esta línea es igual a la. Entonces lo sostenían y la conclusión del experimento es que en un porcentaje altísimo de las pruebas, la persona que no estaba compinchada, digamos que se rendía a la opinión de la mayoría. Es decir, al final acababa sosteniendo que efectivamente esta línea tenía este tamaño, ¿no? Entonces esto obviamente no era el 100% de los casos, ¿no? Siempre hay algún raro, ¿no? Pero en general el porcentaje de situaciones o de experimentos en las que esto era así era muy alto. Entonces, bueno, un curioso, ¿no? Experimento de lo que viene la conformidad, el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambiarán su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar con las opiniones del grupo, ¿no? Me pareció revelador, ¿no? A veces tenemos que, ya digo, yo creo que los psicólogos y los psiquiatras tienen que hablar más, ¿no? En esta época en la que estamos, ¿no? Y otro experimento, ¿no? Que también conocí, no sé mucho, digo que conocí yo, esto es de los años 60, 70, ¿no? Pero me parecen súper interesantes y reveladores, ¿no? Decía Milgram, ¿no? Bueno, esto surge a raíz de un tal Eichmann, ¿no? Que fue un cómplice del Holocausto, etc. Entonces él se preguntaba hasta qué punto este hombre era culpable, ¿no? Hasta qué punto este hombre no fue, digamos, una víctima en el sentido de que estaba recibiendo órdenes, ¿no? Estaba recibiendo órdenes. Entonces, el concepto era la obediencia de la autoridad, ¿no? Entonces el experimento consistió, a mí me parecen estos experimentos, o sea, realmente son duros, ¿no? pero muy reveladores, ¿no? Por lo visto él planteaba, o sea, hay un investigador, hay otro rol que es participante y otro rol que es actor, ¿no? Entonces, inicialmente él le decía, cogía una persona y le decían que iban a distribuir de manera aleatoria el rol de participante o de actor, pero no era así. Si realmente cuando coges una persona,
para que participara en el experimento, le iban a asignar el rol de participante, el de actor, que obviamente no denominaba así, era un cómplice del investigador, ¿no? Entonces, el experimento consistía en que el investigador le hacía preguntas al actor y cada vez que fallaba, el participante tenía que darle una descarga eléctrica al actor, ¿no? Entonces, el actor no recibía la descarga, pero actuaba como si aparentemente, efectivamente, recibiera esa descarga cada vez que fallaba la pregunta que le hacía el investigador. Entonces, la conclusión fue de que el 65% de los sujetos que participaron administraron el voltaje límite de 450, ¿no? Es decir, obviamente había, digamos, la gente se negaba inicialmente, pero el rol de investigador, ¿no? El rol de poder que daba ser investigador, al final acababa convenciendo a los participantes de que efectivamente administraran la descarga, ¿no? Aunque probablemente no se producía, pero ellos no lo sabían, ¿no? Entonces quiere decir que, en fin, ningún participante paró en el límite de 300 voltios, límite en el que el actor teóricamente dejaba de dar señales de vida, ¿no? Otros psicólogos de todo el mundo llevaron a cabo variantes y comprobaron que esto era así, es decir, que el poder, el rol de poder, si al final nos hace cambiar nuestro comportamiento, renunciamos a nuestros valores, etcétera, etcétera, y dejamos de ser nosotros mismos en cierta medida, ¿no? Somos inconscientes, por así decirlo, ¿no? Acabamos siendo inconscientes o dejamos de estar conectados con lo que nosotros somos, ¿no? Entonces yo lo que digo es, o digamos el guiño, ¿no? Estoy tratando de hacer esto llevado a el contexto de la globalidad del sistema económico, etc., ¿no? Hay un libro muy bueno de Borja Vilaseca que dice ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿No? Me parece un bonito título, un título bastante sugerente para los tiempos que corren, ¿no? Pero, insisto, ¿no? Lo que luego les comentaba, o sea, a pesar de esto, a pesar de esta inconsciencia en la que vivimos en lo económico, lo grave de esto es que no somos felices, ¿no? Sí, porque si dijéramos, bueno, pues somos inconscientes, le damos descargas al sujeto, etcétera, pero somos felices, pues alguien puede decir, pues, bien, lo comido por lo servido, ¿no? Pero no, resulta que no somos felices, ¿no? Todos los estudios, ahora hay una línea muy interesante en economía, que es la economía de la felicidad, ¿no? Al principio puede parecer un poco como chocante, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando, pero a mí me parece muy sugerente, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es que los ingresos influyen en el bienestar de las personas, pero la contribución acaba perdiendo importancia y se vuelve prácticamente nula en ingresos altos. Es decir, los ingresos dejan de ayudarnos a ser felices, ¿no? Esto es un gráfico, hay mucho ingreso medio que aumenta y que la felicidad de la gente, hay encuestas, etcétera, pues acaba no siendo afectada por los niveles de ingresos, ¿no? Hay un libro de Richard Lyer, algunos que seguro lo conocen, ¿no? Que se titula La felicidad, y este hombre fue asesor del gobierno laborista británico, etcétera, se dedicó a investigar estas cosas. Dice que a medida que aumenta progresivamente mi ingreso, me voy acostumbrando y lo tomo como habitual. Y segundo, esto me parece también muy revelador, ¿no? Estamos hablando de conciencia económica, ¿no? Dice, comparo lo que tengo con lo que tienen otros y si los otros mejoran, necesito más para estar bien como antes, ¿no? Es decir, el bienestar ya no depende de lo que yo tengo, sino de mi comparación con lo que los otros tienen, ¿no? Entonces, se hizo un experimento entre estudiantes de Harvard para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Tú preferirías un mundo donde ganaras $50.000 al año y el resto de las personas 25.000, u otro donde tú ganaras 100.000 y el resto el doble? Pues la mayoría respondía a la primera, ¿no? Entonces, esto es curioso, ¿no? Esto es un señor que le va a pedir un aumento de sueldo al jefe, no sé muy bien, pero dice en inglés, bueno, de acuerdo, no me puedes aumentar mi salario, pero ¿qué te parece si se lo reduces a Parkinson? Es decir, ya que no me lo puedo subir, por lo menos reducirlo al otro, ¿no? Para yo estar mejor, ¿no? Esto es una cosa también curiosa, ¿no? Esto lo vi otro día, hay un libro muy bueno de Tries de B que se llama El hombre que cambió su casa por un tulipán, un estudio de los ciclos económicos, y es curioso porque empieza desde la primera gran burbuja económica fue con los tulipanes.
tulipanes holandeses en el siglo XVI, donde la gente empezó a comprar bulbos de tulipán y aquello empezó a subir de precio, hasta que aquello, bueno, como el sector inmobiliario en España, pero hace 5 siglos, ¿no? Pues estamos en lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que las burbujas son diferentes, ¿no? Bueno, él decía que en una investigación de los elementos explicativos sobre quiénes emprenden un negocio, una de las variables más discriminantes, esto no estoy diciendo a nivel internacional, es el sueldo de mi cuñado, ¿no? Es decir, el sueldo del cuñado empieza a ser una variable muy relevante para explicar por qué la gente monta empresa, porque si el sueldo del cuñado es muy alto, yo me siento mal por no tener el mismo sueldo y entonces quiero de alguna manera ganar. Entonces me parece curioso en esa búsqueda que tenía de cuestiones, digamos, inconscientes, económicas, el efecto cuñado. Esto es un nombre mío, pero me parece curioso. Bueno, con esto del ingreso, hay un libro buenísimo, ¿no?, que se titula La Bolsa de la Vida, ¿no?, que es un libro muy viejo, pero yo creo que está muy de actualidad, ¿no? Y básicamente lo que se plantea en ese libro es ¿cuándo es suficiente?, ¿no? La pregunta, ¿cuándo es suficiente? Es decir, las personas empezamos a gastar y ese gasto al principio, dice la economía, ¿no?, que decíamos antes, la economía está en la que estamos, teóricamente cuanto más renta, indicadores económicos de bienestar, pues tenemos más satisfacción, y tenemos satisfacción y tenemos gastos, ¿no? Pero resulta que hay un punto, ¿no? Entonces la cuestión es dónde está ese punto, ¿no? El punto que denominamos suficiente, ¿no? Entonces a partir de este punto, cuanto más gasto, peor estoy, ¿no? Es decir, no solo que va disminuyendo la influencia progresivamente del gasto en mi situación, sino que cuanto más gasto, peor estoy, ¿no? Entonces dice Jordan y Vicky Roman, que son los autores de ese libro, ¿no? Suficiente es ese lugar valiente, seguro, honesto y reflexivo, donde se aprecia y disfruta plenamente de lo que el dinero te aporta y aporta a nuestras vidas, ¿no? Entonces, esto evidentemente está hablando, ¿no?, justamente de abandonar la inconsciencia, ¿no? Y esto es suficiente, además se puede resituar, ¿no? Es decir, no tiene que estar siempre aquí. Igual, reflexionando o haciéndonos conscientes, descubrimos que ese lugar valiente, seguro, honesto y reflexivo puede cambiar justamente de sitio, ¿no? Bueno, ahí tenemos la verdad que es un ejercicio súper interesante lo de empezar a leer titulares de periódicos, ¿no?, de cuando está haciendo un fenómeno, ¿no? Hay que revitalizar, estimular, la confianza, etcétera, ¿no? Cosas, en fin. Bueno, entonces, yo me preguntaba, la educación, ¿no?, ¿qué papel juega en todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, ¿no?, dentro de esta, digamos, inconsciencia colectiva, evidentemente tiene que tener un lugar central la educación, ¿no? Es decir, cómo transmitimos esta inconsciencia, ¿no? Entonces estos son, por ejemplo, yo que estoy en la universidad, ahora que tiene uno eso, móviles, sacar fotos, ¿no?, para hacer estos juegos, ¿no? No sé si saben, estos son 2 aulas universitarias, ¿no? ¿Alguien sabe de qué universidad son? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien la conoce? ¿Dónde? No, nada. Bueno, esta es la Universidad de la Laguna, que la conocemos. Y esta, pues la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero la pregunta más interesante es la que viene ahora. ¿Cuándo creen que fue tomada cada una de estas fotos? ¿O a qué año corresponde la construcción, digamos, de estas aulas? Bueno, esta versión es un poco más antigua, ¿no? Sí, bueno, pues esta fue en 1218, se construyó en 1218, ¿no? En una obra de la Universidad de Salamanca, la Universidad, bueno, la Alemana, etcétera, en aquella época, sigue ahí como una pieza de museo, ¿no? Pues desde 2012 en la Universidad de La Laguna, ¿no?, donde damos clase allí, ¿no? Entonces mi pregunta es si han pasado 8 siglos, ¿no?, y seguimos igual, ¿no? Si realmente uno ve este aula que realmente es muy parecida, ¿no? Es decir, hay un señor allí delante, ¿no?, que está transmitiendo, ¿no? Los demás están allí, ¿no? Y la idea es como la producción en cadena, ¿no? Los coches, como decía Henry Ford,
el consumidor puede elegir el color del coche que quiera siempre y cuando sea negro, ¿no? Es decir, pues todos los coches iguales, ¿no? Porque además es lógico, ¿no? Desde el punto de vista económico, si producimos todo igual es más barato, porque utilizamos el mismo tipo de pintura, entonces podemos comprar 2000 litros en lugar de solo 5 litros, ¿no? O el señor que se dedica a apretar el botón, el tornillo de la parte delantera derecha de la puerta derecha, pues digamos en el coche número 10 tarda 20 segundos, pero en el coche número 10.000 solo tarda 5 segundos, con lo cual el coche 10.000 es mucho más barato. Es decir, que es lógico desde el punto de vista de la producción en cadena, ¿no? Eso lo que estamos haciendo aquí es producir alumnos todos iguales, ¿no? Alumnos y alumnas, venga, todos negros, ¿no? Negros digo en el sentido fordiano, fordista. Entonces, la cuestión es, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? El señor dice, para hacer una selección justa, vamos a poner la misma prueba. Todos tienen que subir al árbol. Y tienen que subir al árbol un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un perro, ¿no? Es decir, vamos a ser justos, todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Pero vaya justicia, ¿no? Como decía este señor, que algo sabe, ¿no? De cosas geniales, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido, ¿no? Entonces, ese yo creo que es una de las claves de la inconsciencia en la que estamos, ¿no? Es decir, al final el sistema educativo lo que trata es de transmitir, ¿no? Esta inconsciencia para que todos formemos parte, ¿no? De este engranaje que estamos creando, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede cambiar esto, no? Esto también me parece gracioso, ¿no? Este señor va tirando del carro, estos son ruedas, ¿no? Ruedas redondas, ¿no? Las que sirven, las que funcionan, ¿no? Y entonces le dice, Harry, no tenemos tiempo de cambiar las ruedas, tú empujas más fuerte. Es decir, esto que hay una rueda, no vamos a parar y a perder tiempo en cambiar las ruedas, sino que hay que empujar. Entonces la cuestión es, y si paramos un momento y cambiamos las ruedas, ¿no? Es decir, podría ser una pregunta lógica, ¿no? en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos en una crisis, esta mañana lo comentábamos, que una crisis se define como esto, ¿no? Viene de la medicina, ¿no? Los economistas, como sabemos muy poco, tenemos que tirar de otros, ¿no? Para que nos ayuden, y la crisis viene de la medicina, y es el cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para empeorar o para mejorar al paciente, ¿no? Es decir, después de una crisis podemos mejorar, ¿no? Que empeorar, sí, lo que está claro es que cambio, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, pues los chinos tienen esa doble visión de crisis, ¿no? Que puede ser un peligro y puede ser también una oportunidad, ¿no? Y dice Rovira, ¿no? Que la crisis es vida, ¿no? Es necesaria para el crecimiento, implica renuncia a lo que somos, ¿no? Para llegar a ser lo que podemos ser, etc. ¿no? Y habla de los cambios de paradigma, ¿no? Si partimos de un paradigma, los paradigmas están incuestionados, ¿no? En un momento determinado. Si esto es así, siempre ha sido así, ¿no? También se dice que lo que no es cierto, ¿no? Se dice, siempre ha sido así. Y entonces empiezan a aparecer paradojas, cosas que no casan, ¿no? Carretas que no tiran con las ruedas que tienen, ¿no? Empiezan a aparecer pistas de que las cosas no van bien y empezamos a sentirnos mal, hay dolor, hay sufrimiento. Entonces sobreviene la crisis cuando ya esta acumulación de paradojas es tan grande que es insostenible, ¿no? Entonces vienen las revoluciones, los cambios de paradigma, ¿no? Y finalmente aparece un nuevo paradigma con unas nuevas motivaciones, se elimina el conflicto, etc., al cual sobrevendrá otro paradigma. Entonces hablamos de cambios, ¿no? De nada inmutable, que permanece para siempre, ¿no? La vida es así, ¿no? Y en este contexto ni siquiera la economía es capaz de esto, ¿no? Y el cambio, la ecuación del cambio es simplemente la necesidad menos la resistencia. Cuando ya la necesidad es tan grande que la resistencia no puede evitar que suceda, pues sucede el cambio. Y en la educación, con el tema que decíamos, creo que esta parte de la respuesta, ¿no? Dice Eduardo Punset, ¿no? Que tiene reflexiones muy buenas en este sentido, ¿no? ¿Cuál será a partir de pasado mañana la misión de los sistemas educativos en el futuro? ¿Formar especialistas? No, la reforma de la enseñanza
se propondrá dimensionar ciudadanos en un mundo globalizado, pertrechar las mentes de sus estudiantes. No, los esfuerzos venideros en materia educativa apuntarán a reformar los corazones, olvidados por la obsesión exclusiva en los contenidos académicos, ¿no? Bueno, decía un economista en 1947 que se llamaba Polanyi, ¿no? Hemos sido reducidos a la impotencia por la herencia de una economía de mercado que transmite concepciones simplistas sobre la función y el papel del sistema económico en la sociedad. Para superar tales doctrinas que nublan nuestra mente y nuestro espíritu, es necesario reformar nuestra conciencia. El hombre es un ser social y jamás fue tan egoísta como querría esta teoría, ¿no? Sus móviles económicos jamás han constituido su único incentivo para trabajar. A pesar de ello, nos ocupamos no de las motivaciones efectivas, sino de las motivaciones supuestas, no de la psicología, sino de la ideología de la actividad económica. Las concepciones de la naturaleza humana se basan en la última, en la ideología, y no en la primera, ¿no? Bueno, entonces, yo digo, por ahí hay cosas, ¿no? Cada vez empiezan a aparecer más evidencias, ¿no? Hay una cosa que se llama los 10 principios del Pacto Mundial Global Compact, que es una cosa que, en fin, un movimiento a nivel internacional que un poco plantea que empresas que suscriban, ¿no? Estos principios, son principios, como ven, muy concretos, muy sencillos de entender, ¿no? Como las grandes cosas, ¿no? Si las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, etc., las empresas deben asegurar de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos, negociación colectiva, trabajo infantil, en fin, 10 principios muy claros, que bueno, hay un cierto movimiento por ahí, ¿no? Pues bueno, se habla mucho de la responsabilidad social de la empresa, ¿no? En 1970 Friedman decía, un famoso economista, ¿no? Del siglo XX, del liberalismo, la responsabilidad social de la empresa es ganar dinero, ¿no? Déjense de boberías, ¿no? Bueno, pues se empieza a hablar de otra cosa, ¿no? Una empresa que da solo para ganar dinero no tiene un futuro. En fin, la Unión Europea ha sacado. Yo no digo que estas cosas sirven para solucionar los problemas, pero bueno, son evidencia, como decíamos antes, con los cambios de paradigmas, ¿no? Que están sucediendo, ¿no? Se habla, como digo, de la responsabilidad corporativa, ¿no? Que en empresas se habla cada vez más de esto. Un poco la idea o la lógica es que la empresa tiene una responsabilidad económica, pero también tiene una responsabilidad legal, que lo decía Friedman, lo decía The Economist, ¿no? Pero además de eso, tiene una responsabilidad ética, ¿no? Entonces la ética es, digamos, cumplir no solo las normas escritas, las leyes, sino también los valores que hay en una sociedad y que en muchas ocasiones son tan o más importantes que las normas escritas, ¿no? Esto me hace gracia cuando vemos en los medios de comunicación casos de corrupción, ¿no? Corrupción política, etc., ¿no? Y la gente dice, no, pero si yo cumplí la ley o no he sido condenado, ¿no? Sí, pero bueno, estamos hablando de la ética, ¿no? La ética son unas normas y valores que no tienen que estar escritos, y esto está ahí, ¿no? Por tanto, estamos hablando de ética, ¿no? Y también de filantropía, ¿no? Cuando estamos hablando de responsabilidad de la empresa, estamos hablando de cosas como esto. Entonces, esto está teniendo una creciente importancia, ¿no? Incluso, ya digo, en la Unión Europea hay un movimiento, ¿no? Hay un libro verde incluso sobre la responsabilidad de la empresa. Hay por ahí cosas, ¿no? Como hay lo que se llama la economía solidaria, ¿no? Hay un movimiento a nivel internacional y en España hay una red de economía alternativa y solidaria, REAS, ¿no? Donde hay un conjunto de organizaciones pues, que están haciendo economía, que están produciendo, un poco teniendo en cuenta todos estos principios, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En los ámbitos de la protección, en fin, de temas laborales, temas medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Y están organizados, se están organizando, y bueno, está teniendo un recorrido importante, ¿no? Igual que con la financiación alternativa, ¿no? Hay todo un movimiento de banca ética, ¿no? Todas estas cosas están pasando, ¿no? A veces no se conocen mucho, ¿no? Pero estos movimientos están ahí, ¿no? Están ahí. Hay una cosa que se llama la economía del bien común. No sé si, en fin, cada vez se está viendo más. No sé si el martes o el miércoles están tratando de organizar una reunión en la universidad, un grupo promotor, ¿no? Que está trabajando en Tenerife, ¿no?
bueno, pues son movimientos, ¿no?, que están ahí y que un poco son pistas, ¿no?, que apuntan a por dónde pueden ir las cosas, ¿no? En fin, está Slow Life, ¿no? En La Palma se ha hablado mucho de... Hay todo un movimiento a nivel mundial de la vida lenta, ¿no?, del Slow Life, del Slow todo, ¿no?, del Slow Wine, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de vivir las cosas, consumir de manera más relajada y yo diría más consciente, ¿no?, que de eso es lo que estamos hablando, ¿no?, de poner más conciencia en lo que hacemos, ¿no?, cotidianamente, ¿no? No sé si conocen que Bután, un pequeño reino, ¿no?, allá dejado por el Himalaya, pues está midiendo, estoy en mi proyecto, lo llaman la felicidad nacional bruta, ¿no?, como contraposición al Producto Nacional Bruto, ¿no?, con una serie de indicadores en el cuestionario, ¿no? Entonces tratan de medir pues el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también otra cosa que se está tratando de hacer, ¿no?, lo que llaman el índice de felicidad del planeta, ¿no? También hay un indicador. Lo que quiero decir con esto es que hay cosas, ¿no?, que están un poco pues en la línea de plantearnos que hay que buscar otra forma de medir, ¿no?, lo que nos pasa, ¿no?, más allá de las macromagnitudes económicas, ¿no? Incluso hasta la OCDE tiene ahí un índice de bienestar en función de las condiciones de vida, ¿no?, nuestra vivienda, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la clasificación. Por ahí está Australia, Suecia, Canadá, ¿no?, en los primeros puestos de ese índice global, ¿no?, de bienestar, ¿no? En el anterior, uno de los primeros es Costa Rica, por ejemplo, ¿no?, si no está Estados Unidos, ¿no? Esta semana coincidía con unos compañeros de una universidad de allí, ¿no? Es curioso, ellos decían que se sentían, creían que era justo estar ahí, ¿no? Dice que, como metáfora, ellos en lugar de saludarse como hola, ¿qué tal?, tienen una expresión que es pura vida, ¿no? Pura vida, ¿no? Era la expresión que utilizaban, me gustó un poco esa metáfora, ¿no?, que ellos planteaban. Bueno, entonces, si todo esto, ¿qué podemos hacer? Lo hablaba antes con unos compañeros, antes de entrar, ¿no? Si todo esto, claro, yo lo que puede hacer, ¿no?, de todo esto, ¿no? Si estamos educados para las grandes revoluciones, ¿no?, económicas, etcétera, ¿no?, los grandes movimientos, ¿no? Entonces, claro, pues esto vende menos, pero al final uno puede hacer la revolución interior, ¿no? Es decir, nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Hay un libro muy bueno, no sé si lo conocen, de Viktor Frankl, ¿no?, El hombre en busca de sentido. Es un libro en el que a este hombre lo capturan cuando en la Segunda Guerra Mundial. Él era judío, era psicólogo, tenía un libro, un manuscrito de un libro, estaba en proceso de publicación. Entonces, bueno, lo llevan a un campo de concentración, muere su mujer, sus hijos, sus padres, le arrebatan el libro, o sea, lo pierde todo, le arrebatan todo lo que humanamente pueden arrebatarle, ¿no? Y bueno, él se dedica a un poco reflexionar sobre cómo reacciona el ser humano en una circunstancia tan límite, tan extrema, como esa que le ha tocado vivir, ¿no? Entonces, fruto de esas reflexiones durante esos 4 años que está en ese campo de concentración, en este libro, ¿no?, El hombre en busca de sentido, y él luego llega a la conclusión esta, ¿no?, que para mí yo creo que es el resumen más importante del libro, ¿no? Que si al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, nosotros tenemos una última libertad que nadie nos puede arrebatar, ¿no?, que es la forma en la que afrontamos lo que nos pasa, ¿no? Es decir, al final, él se creía un hombre libre, ¿no?, porque al final le habían arrebatado todo, pero no le podían arrebatar
la forma en la que miraba lo que le estaba pasando, ¿no? La forma en la que interpretaba, veía, ¿no? Y construía, al fin y al cabo, la última vivencia de todo eso que le ocurría, ¿no? Entonces eso no nos lo pueden arrebatar, ¿no? Esa libertad interior no nos la pueden arrebatar, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas cuestiones que podríamos decir, ¿no? Sobre este tema. Hay una cuestión que, junto a esta idea, ¿no? de Viktor Frankl, ¿no? Que dice el proverbio etíope: cuando las arañas unen sus telas pueden matar a un león, ¿no? Es decir, si muchos empezamos a pensar esto, a alguien le puede parecer, bueno, esto es el consuelo de los pobres, ¿no? Estábamos comentando antes, pero yo creo que es mucha riqueza, ¿no? Es mucha enjundia, ¿no? Esto, este proverbio etíope, ¿no? El otro día sacaron parece que descubrieron unos investigadores, ¿no? Cada vez se están descubriendo más cosas, ¿no? Más curiosas, ¿no? Como esto de la buena felicidad, etc., ¿no? Vienen a decir que el corazón de las personas que cantan en un coro acaba latiendo unísono y sus emociones se sintonizan, ¿no? O sea, mi pareja canta en un coro, ¿no? Y estaba súper feliz, ¿no? Dice, oh, por fin lo descubren científicamente, ¿no? Yo lo tenía clarísimo, ¿no? Hace tiempo y tal, ¿no? Pero, hombre, a uno le llama la atención, ¿no? Es decir, cómo nos sintonizamos cuando estamos vibrando, ¿no? En una misma, con unos mismos tonos, ¿no? Cuando estamos latiendo, ¿no? Acabamos latiendo al mismo ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues igual es un consuelo de los pobres, ¿no? Como decíamos antes, pero a mí me sirve, ¿no? Por el momento me sirve, ¿no? Decía Jesús de San Pedro, el sistema está roto y perdido, por eso tenéis futuro, ¿no? Se lo decía a los alumnos, ¿no? Yo trato de aplicarme, tenemos mucho futuro porque está todo por hacer, ¿no? Tenemos todo por construir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Yo no sé si hay alguna conclusión. Yo trato, cuando hago estas cosas, de al final pues tratar de concluir algo, ¿no? Es difícil, ¿no? Bueno, decía, por lo que tenía apuntado, pero no... Decía Carl Rogers, decía, yo cuando nací le dijeron a mis padres, y lo de Carl Rogers viene a colación de José San Pedro, ¿no? Que parece una persona jovencísima, ¿no? Decía, a mis padres le dijeron que yo no iba a morir de viejo, ¿no? Sí, porque por las condiciones en las que estaba, etcétera, que yo no iba a morir de viejo, ¿no? Y entonces decía, hoy tengo 88 años y he descubierto que aquel médico tenía razón, efectivamente voy a morir joven, ¿no? Pues creo que eso es clave, ¿no? Es decir, creo que tenemos esa juventud, también es, como decía Viktor Frankl, es una elección nuestra, ¿no? Entonces yo creo que me equivoqué con el título, ¿no? Esto lo pensé ayer, yo creo que me equivoqué con el título, cuando se lo comenté a Mauro, que estuvimos pensando. El título no era una nueva economía para una nueva conciencia, sino una nueva conciencia para una nueva economía, ¿no? Porque yo creo que al final nosotros tenemos, digamos que este título nos dota a nosotros, ¿no? De la responsabilidad para cambiar lo otro, ¿no? Porque no se puede empezar por aquí, ¿no? No se puede empezar por aquí, yo creo que empezar por aquí, ¿no? Por la conciencia, por nuestra conciencia, ¿no? Y al final, seguro que vamos a formar parte de un coro de voces y al final todos acabaremos latiendo con el mismo ritmo, ¿no? Y rescato un título de una charla de la jornada del año pasado, de Bruno Espurua, ¿no? Que decía, él lo tituló El camino a la felicidad, y concluyó que no hay un camino hacia la felicidad, sino que la felicidad es el camino, ¿no? Me gustó mucho en fin, esa conclusión, que conecta con lo que estábamos diciendo, ¿no? Con lo cual, pues yo simplemente les deseo que seamos felices y hasta siempre, ¿no? Y que sigamos cantando en el mismo coro. Gracias. Pues nada, la idea era, comentaba con Oscar, que se trata de que hablemos, compartamos y trabajamos.
Empezamos. Paco, tocayo. En este escenario precisamente de crisis, como también decían los chinos, es un escenario de oportunidades. Y igual que se está hablando de la economía solidaria, de la economía del bien común, también se está hablando de crecimiento. Entonces, ¿por qué se está diciendo? No vamos a crecer infinitamente produciendo coches, construyendo, generando bienes y produciendo de forma infinita. Entonces, hay un compañero incluso que escribió el crecimiento y que está valorando que es posible pensar y creer en el decrecimiento. En este escenario, en este marco de la exposición que tú has hecho, ¿cómo podría esta idea que se enfrenta al concepto de la economía que vivimos, precisamente que se basa en el crecimiento? Y de hecho, la esperanza de los neoliberales es que recuperemos el crecimiento. ¿Es posible el crecimiento y vivir felices en el decrecimiento? Yo creo, Paco, que un poco se conecta con aquel gráfico que poníamos, ¿no? Cuando planteábamos gastos en función de la satisfacción, ¿no? Y yo creo que el concepto está en el suficiente, ¿no? Es decir, en la búsqueda del suficiente a nivel global, yo creo que estamos hablando justamente de eso, ¿no? De crecer. Es decir, yo creo que no hemos pasado suficiente, ¿no? Es decir, ahora mismo hay recursos para... o sea, cuando acabamos cantando con el mismo tono en ese coro, yo estoy convencido de que vamos a llegar a la conclusión de que tenemos demasiadas cosas, ¿no? De que sobran, ¿no? Entonces, probablemente en el suficiente nos hayamos pasado y estemos más allá en el eje X, ¿no? de la cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pero lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser cada uno de nosotros responsables para colocar nuestro propio suficiente, y eso dará lugar al suficiente colectivo. Y el suficiente colectivo yo creo que pasa por el decrecimiento, ¿no? Es decir, que cuando nos den la noticia de que está decreciendo la economía, eso no tiene que ser necesariamente malo, ¿no? Es decir, porque estamos registrando, ¿no? La cuestión es cómo distribuir con equidad y con justicia lo que ya hay, ¿no? Pero el que haya menos cosas no es malo, ¿no? Yo creo que ahora mismo es bueno, ¿no? Esa es mi opinión personal. O sea, que yo creo que sí, que me parece una línea de trabajo súper buena, ¿no? La economía de crecimiento, muy interesante, ¿no? Yo creo que va en esta lógica de la que estamos hablando, ¿no? Totalmente. Sí. Pero como tú dijiste, depende de que se decrecen los servicios básicos. Claro. Ese es un gran problema. Estamos decreciendo lo realmente vital y lo superfluo. Ahí sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, ahora mismo con la estructura en la que estamos, quienes están tomando la decisión de que decrecer no somos todos y muchísimo menos, ¿no? Sino que nos están decreciendo, ¿no? No estamos decreciendo, nos están decreciendo, ¿no? Es evidente que no va en esta lógica de la economía de crecimiento, tenemos demasiado, ¿no? Hay una cuestión por medio que son privilegios, intereses, etcétera, etcétera, que es no, eso no tiene nada que ver con la economía de crecimiento, ¿no? Eso que se llama recorte, ¿no? Eso tiene que ver con grupos de poder que quieren mantener su privilegio, ¿no? Y es decir, tú intentas hacer otra economía y te la tumba. Y esa es otra manera. ¿Ellos porque tienen la ley de la mano? tienen la ley, y luego tienen todo. Tienen mucho poder y mucha fuerza, ¿no? Y todo este eco mediático, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Lo que tiene, digamos, lo que tiene de su parte ese mismo paradigma, ¿no? Está muy bien enraizado, ¿no? O sea que tenemos que ponernos a cantar todo. Lo que sí quería ver haciendo la montaña de la naturaleza, ¿no? Si todos seguimos moviendo en el mercado, atendiendo a todas esas ofertas que nos hacen, ahora que las rebajas en el mundo vamos a muchas veces
el rebaño, de comillas, sin tratar de defender. Entonces, si nosotros empezamos de nosotros mismos, que creo que no está la clave, porque sí que lógicamente superiores a la humanidad, pero sí que creo que somos los que podemos llegar a producir un cambio, pues no accediendo a esa de oferta que se nos hacen. O sea, se me rompe cualquier cosa y ya quito como nueva. Entonces vemos qué es lo que nos está llevando, porque mucha gente ahora, antes que se te rompió un zapato, no tira para ahora no el zapateo. Y te digo que como más. Yo creo que un poco es ahí donde se puede producir el cambio. O por dónde, porque no, desde arriba no va a haber cambio. Eso es una cuestión de arriba no se puede. Yo creo que un ejemplo de uso de esta diciendo de la mercado ¿Se oye o se oye? es la desgraciada situación en la que se está abocada la gente que buscaba un lugar donde vivir. Entonces han comprado la oficina de lo que valía, que estamos súper muy revalorizados, y entonces ahora viene todo esto, porque claro, ofreciendo no compraban porque creían que podían seguir manteniendo un trabajo X, entonces desde que han cortado se ven con un endeudamiento que es imposible de asumir con el sistema que tenemos. Y ha sido creer en una economía que es la economía del grupito de poder, y cuanto más, por ejemplo, esa es mi opinión, como en el caso de Europa, yo veo que lejos de resolver unas cosas que Europa no nos está explicando. Porque bueno, tú y yo somos del mismo sitio, sabíamos que cuando éramos pequeños cada quien tenía 4 bloques, contaba 4 bloques y nadie se metía con él. Si le ponías una plancha de sí, te protegía del sol y la lluvia. Ahora tienes que hacer un proyecto que tienes que estar donde le da la gana, a no seguir que le dio la gana, que tienes que hacerlo en el tiempo que le da la gana, o sea, cada día más obligaciones y menos libertad. Por lo menos ese es mi concepto de la situación. Y otros que no nos hemos atrevido a meter en eso que llaman hipoteca, por ejemplo. Nos ha tocado lo que nos ha tocado. Y bueno, de ahorcarnos en otro lado, pues no hemos quedado expulsados. Sí, yo no tengo nada que decir, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que es bueno que ahora estaba pensando que a veces por uno mismo, cuando hace este discurso, decir, bueno, pues no hay que protestar, no hay que protestar. Parte del eco tiene que ser vía de protestas y exigir, ¿no? Exigir que las cosas cambien, ¿no? Exigir responsabilidades, etcétera, ¿no? O sea que... Yo le digo que es un problema de gracia y aguante. Es un problema. O sea, en otros países, por menos, muchísimo menos de los casos que se ven aquí, todo puede ser a la calle. Aquí se han visto movimientos que protestan en su momento, pues con todo el tema del recorte de los funcionarios, no sé qué, no sé cuánto. Pero por ver si hace pie nosotros, que nos han ido a la calle. Tenemos 40 años de dictadura en la espalda y otros tantos que han venido después y que ya han llamado democracia. O sea, somos una sociedad sometida y ya se encargan nuestros amigos del club más cercano de si decimos algo, ya te van a contrarrestar tu libertad en mucho. O sea que el sistema es muy fuerte, está bien empleado y tiene poder. Porque tú puedes llegar a tu jefe y decirle, mira, vete a hacer lo que te parezca, que yo me voy a vivir de otra manera porque tú me estás explotando un día sí y otro no. Pero tú tienes hijos que mantener, tienes una economía y al mes vas a tener que, desgraciadamente, estar arrodillada delante del jefe para que te permita otra vez tener una base económica. Que es todo como un pulpo que tiene su gran reto. Es una economía cruel, despiadada, y que lo menos que tienen en cuenta es al ser humano. Y utilizan la educación, utilizan los medios audiovisuales, hasta este sitio donde estamos todos lo utilizan. Ahí es donde tenemos realmente difícil poder salir. Hay una pregunta más. Sí, buenas tardes. Ayer, bueno, la exposición ha sido fantástica. También la quería relacionar con la de ayer de tu colega Carlos. Yo creo que todos ustedes desde el punto de vista de académico y de los datos y nosotros como ciudadanos
estamos percibiendo claramente que actualmente Canarias, por no hablar de otros ámbitos más amplios, está atravesando desde un punto de vista socioeconómico un periodo, para utilizar un lenguaje también cuasi religioso, de tinieblas y oscuro, ¿no? Un presente dramático para miles de personas, con niños incluidos, y un futuro como mínimo incierto, desde el punto de vista social y económico. O sea, yo oigo estas reflexiones, salimos de aquí con insuflados de energía positiva, nos metemos en internet o leemos libros que, bueno, todos nos estimulamos de la mejor manera que podemos, que sabemos o que entendemos, ¿no? Pero la realidad también, que muchos estamos también sufriendo, la realidad que estamos sufriendo, es la que es. Entonces uno dice, bueno, hacer la revolución en el sentido de desde dentro, con las herramientas que nos da el sistema, desde fuera, bien, está bien regar el Congreso, muy bien, está bien asustar a los diputados y que se acojonen un rato, vale, perfecto. Pero no, al día siguiente van a seguir cobrando las mismas dietas, utilizando los mismos coches oficiales y encima los manifestantes salen trasquilados y sin ganas, ¿no? En la Audiencia Nacional. Así, ejemplos múltiples. Vamos a ver, yo lo que percibo, o sea, yo es que yo pienso que Canarias va peor. Desde el punto de vista socioeconómico, yo no, por lo poco que conozco, por lo poco que puedo conocer, que vislumbrar, la solución, Canarias, La Palma, evidentemente, está en un entorno histórico preocupante. Entonces, mi pregunta es muy concreta. Te la hago a ti, Francisco, y a Carlos también, como docentes de la Universidad y de la Facultad de Económica. Es decir, salvo comentarios puntuales en los periódicos de algún profesor, de alguna cosa, o sea, ¿cuál está siendo? Igual eco de ingenuo o de iluso, no sé. Es decir, con la riqueza humana e intelectual que hay dentro de la Facultad de Económicas y Empresariales de La Laguna, ¿cuál es el papel que está haciendo para intentar arrojar un poco de luz a esta realidad oscura que tenemos ahora en Canarias? ¿Cuál está siendo el papel de la facultad, de los departamentos, de la línea de investigación? ¿Los dejan, no los dejan? ¿Los poderes públicos se dejan asesorar? Porque, es decir, yo no percibo claramente cuál está siendo, que ahora mismo, como el dicho que se le atribuye la frase al ayudante del rey, ¿no? Ni está ni se le espera. ¿Cuál está siendo el papel de la universidad, de la facultad, para intentar que esto mejore? Pues yo, Pedro, yo no sé si se le espera, pero yo creo que no está. Ahora mismo no está. Es decir, yo creo que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? La universidad, como, bueno, yo tengo un amigo que dice que hay tres instituciones que como que un poco están al borde del colapso, ¿no? Que son la monarquía, la iglesia y la universidad, ¿no? Es decir, que están un poco como totalmente perdidas. Entonces yo soy crítico con la institución en la que estoy, ¿no? Yo creo que no estamos, ahora Carlos puede disentir, que pasó que estamos aquí. Yo espero más de la institución en la que estoy, ¿no? Esperaría más y no me doy pretender decirlo, que esperaría más del posicionamiento más avanzado, arriesgado, etcétera, etcétera. Yo esperaría más, por lo tanto soy crítico con nosotros. Eso a nivel institucional, a nivel personal, yo particularmente estoy, digamos, haciendo lo que puedo en la medida que sé, que no es tampoco mucho, ¿no? Pero bueno, uno está tratando en la que puede, bueno, en los foros en los que puede, en los
proyectos de investigación en los que pueden contarnos, etcétera, etcétera, dentro de las limitaciones y tal, haciendo lo que se puede porque ese paradigma nuevo y unirnos a los pueblos. Y nada más, eso es lo que tengo que decir. Carlos. Gracias. Bueno, vamos a ver. La verdad es que la universidad, al ser parte de la sociedad, le pasó lo mismo que a la mayoría de la sociedad. Estos 25 o 30 años de locura, porque fue una auténtica locura, aparente prosperidad, pero fue lo que nos ha metido en la ruina, un zarpazo terrible de consumismo y de 2 años que pasaron. También anuló a la universidad. Ya de por sí las voces críticas en la universidad eran escasas, pero estos 25 o 30 años las terminó de anular por completo. Primero bajo ese espejismo de riqueza que daba la razón a los fundamentalistas de lo buena que es la economía y el sistema económico, todos ellos poniéndose medallas. En esa época, los poquitos, no porque uno se eche mérito, pero los poquitos, nosotros estamos aquí, el colega y yo, y algunos más, que mantuvimos una llamita, ya no éramos tachados de locos, sino de mucho peor. Entonces, claro, pero mantuvimos una llamita. De hecho, incluso hicimos algunos ensayos, algunos de ellos incluso en la isla de La Palma, porque formamos parte de un equipo que intentó una cosa preciosa, que esperemos que sea el futuro, son una puerta del futuro, que se llamaba las Agendas 21 locales, no sé si a ustedes suena algo de eso. Hicimos 2 pilotos, una en Los Sauces, en San Andrés y Sauces, y otra en Mazo. Y si ustedes pueden decir que nosotros, bueno, se tuvo año y medio del proyecto, solo cobramos 6 meses, el año lo regalamos de trabajo, de la ilusión tan enorme que pusimos nosotros en ver cómo la población, cuando se le da algo que vale la pena, se vuelve, vimos el futuro claramente. ¿Qué pasó? Digo claramente, los políticos se asustaron de la democracia directa y de que el pueblo pudiera ser protagonista y las abortaron. Pero están ahí y la semillita está. Ustedes vayan y hablen con la gente de Los Sauces, oigan, ¿se acuerdan? Y pregunten a la gente, no crean en nosotros. Sí, claro, alternativas hay y están inventadas. ¿Cuándo llegarán o no? Por lo menos nosotros mantendremos siempre que podamos la llamita y estamos esperando la oportunidad y seguramente, vamos, no se lo pensaría 2 veces si lo llaman para reactivar este tipo de procesos. La utopía tendrá que llegar tarde o temprano porque cuando se vea que las demás cosas no tienen salida. Y pues por eso yo decía también otro día a Pedro, o ayer cuando nos vimos, que es que está todo por hacer, que los jóvenes no se pueden ir de aquí y dejar esto un poco a la deriva. No lo digo por él ni por alguna persona que tenga una necesidad urgente, porque lo tenemos. Pero un porcentaje de jóvenes con toda esa formación que se ha hecho y que sea capaz de apostar realmente por construir un futuro, el modelo sostenible, que es el modelo reconocido por la ONU para el siglo XXI, en Canarias tenemos ventajas, no inconvenientes. En el modelo anterior tenemos todos los problemas, porque tenemos costes de distancia, los combustibles, todos son problemas, pero para el modelo de futuro, Canarias tiene una ventaja. ¿Cómo no estamos ya siendo autosuficientes en agua, en energía, en alimentos? Y a partir de ahí empezamos a soñar otra cosa. Eso es que y la Palma, yo siempre veo, ¿qué se hace La Palma? La Palma tendría que ser ya la productora de alimentos, no solo para ir a La Palma, sino para otras islas que a lo mejor todavía. Pero es que lo tienen claro, eso es economía, eso es riqueza, eso es empleo, eso es todo. Y no les da la gana, a ver cuándo se van a decidir. Esperamos por los políticos para que los convencemos o empezamos y después cuando lo vean a lo mejor nos apoyen. No sé cómo es el proceso, pero es un reto lanzado que uno lanzando a los jóvenes que cojan efectivo, aunque sea uno o un grupito, y a ver si se puede hacer algo. Yo como único lo veo por ahí. Estoy contigo, empecemos a movernos nosotros, tenemos ejemplo. Hay una cosa que es muy bonita que se llama solidaridad, que se llama compromiso, que se llama compartir, crear entre nosotros otra sociedad que los poderes de fuera, digo, pues aquí no podemos gobernar ni meter manos ni nada, se nos han escapado, lo han hecho ellos. Y nosotros darnos cuenta de que si lo podemos hacer, no lo necesitamos para nada, lo hacemos nosotros ya. Es lo que decía esta mañana, no quejarnos y hacer algo, cada uno su propia vida. Si yo soy feliz y él es feliz, somos todos felices. Francisco, se me ocurrió mientras hablabas
porque veo unas coincidencias tremendas, o una animación que representaba un poco lo que veo con todo esto, que es que hay un montón de personas de diferentes ámbitos de orígenes que vendrían por calles distintas, en distintas direcciones, confluyendo todas a una especie de plaza central, en la que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico de la situación y vislumbramos las posibles soluciones. Pero queda un último paso, que es la decisión personal de realmente hacer las cosas. Entonces, al final de ese paso, yo me temo que no se va a dar. Entre tanto, muchas personas pierdan el miedo cuando ya no tengan miedo a perder nada, cuando ya todo se venga al suelo. Entre tanto, hay por ahí un montón, y es lo que te quiero preguntar, un montón de ensayos de nuevos modelos en forma de iniciativa que tienen que convertirse en ese instante en las referencias para hacer algo nuevo, porque si no la gente se va a encontrar absolutamente desorientada. Has estudiado esos modelos nuevos de nueva economía, incluyendo la convivencia humana, por ejemplo, el movimiento de Ecoaldea y una cantidad de cosas que por ahí. ¿Lo has estudiado? ¿Hay realmente esa referencia? ¿Está claro lo que se tiene, lo que se podría hacer justamente en ese instante? Sí, yo creo que sí, tú has hablado de algunos, ¿no? De la economía común, de la economía solidaria, de la FIARE, ¿no? La banca ética, que es una red que está creciendo, ¿no? A mí que me parece revolucionario, ¿no? Que un grupo de personas pongan en común recursos financieros para luego dárselo a iniciativas si cumplen una serie de requisitos desde el punto de vista de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si los propios ahorradores son los que deciden dónde va el dinero que han ahorrado, ¿no? A aquellos proyectos que, bueno, sean sostenibles financieramente, pero también desde otro punto de vista, ¿no? Más global, ¿no? Entonces, bueno, a mí la economía común me parece súper apasionante, ¿no? Entonces, estoy con ganas de esa reunión que vamos a tener la semana que viene, que tenía pendiente hablar con Carlos también, ahora aprovecho para Cristal, que ellos van a venir a la facultad a comentar lo que están haciendo, para tratar de entender puentes, etcétera, ¿no? Dentro de esa red de economía solidaria hay muchísimas entidades que están funcionando de otra manera, ¿no? Y luego a nivel personal, pues todos estamos en esa dialéctica de lo personal y lo colectivo, todos nos estamos como reacomodando, ¿no? Y hay un montón de valores que, en relación con el consumo, con que es importante, que a veces son, como comentaba, un rescate de cosas que habíamos olvidado, ¿no? De comportamientos y de prioridades que habíamos olvidado, para, digamos, responder a todo este nuevo mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que tiene que haber referencias, hay muchos proyectos de participación social por ahí, Carlos comentaba, ¿no? Ese modelo de participación colectiva, ¿no? De toma de decisiones, presupuesto participativo, ¿no? Hay un montón de cosas que están ahí que yo creo que efectivamente son referencias, pueden ser, ¿no? Como pequeñas luces, ¿no? Que nos sirvan de referencia para construir nosotros nuestro propio modelo, ¿no? Que yo no sé cuál va a ser, es que no tengo ni idea, ¿no? Honestamente, yo no sé qué va a pasar, no tengo ni idea, ¿no? de dónde vamos a llegar, ¿no? Y yo creo que los economistas que dicen tenerlo claro tampoco lo saben, lo que pasa es que no quieren reconocerlo, ¿no? Pero bueno, esto va a ser duro pero apasionante también, porque yo no sé si hay otro. Yo te considero que este momento en el que estamos, cuando dentro de unos años se analice, va a ser como cuando ahora miramos la revolución industrial, la revolución francesa, ¿no? Va a ser cuando estamos dentro, no somos capaces de mirar desde arriba, pero estamos en medio de una revolución, está claro, ¿no? Y efectivamente esas referencias son necesarias, pero algunas están ahí ya, ¿no? Para inspirarnos, ¿no? No para copiar. No sé si me he perdido casi todo el tema de la conferencia, pero me acaba de ir en la cabeza ahora el tema de la objeción fiscal, por lo que decía la chica esta de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y es verdad que podemos organizarnos para hacer otra economía, pero al mismo tiempo no estaría bien, igual la palabra un poco fuerte, boicotear ciertas acciones que nos obligan como ciudadanos
apagar ciertas actividades, y hay manera, o conoces alguna manera en la que se puede evitar eso, ¿no? Que mi dinero vaya a unas acciones de las que yo estoy en contra, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de la objeción fiscal se oyó en una época, no sé si alguien lo está haciendo o si alguien sabe o de otras medidas por el estilo que se pueden poner en marcha, ¿no? Que evidentemente no son, como decir, legales, igual que la objeción de conciencia tampoco era legal, pero hizo que se cambiara el servicio militar obligatorio. Entonces no sé si les parecen válidos ese tipo de acciones, y si conocen alguna otra modalidad aparte de la objeción fiscal, o si conocen algo de este tema. Bueno, yo creo que la plataforma de afectados por la hipoteca, a mí me parece que es un movimiento muy en la línea de la objeción de conciencia en su momento, ¿no? Que primero eran 4 locos, ¿no? Que incluso los metían en la cárcel, ¿no? Un compañero de la facultad estuvo en la cárcel por ser objetor en el año 77, 78. Y bueno, son cosas que luego dan lugar a respuestas que el sistema pues, no le queda otro remedio, ¿no? Entonces a los de la plataforma de afectados por la hipoteca los han metido en la cárcel, les han dicho que colaboraban con grupos terroristas, etcétera, etcétera, y al final llegaremos a la dación en pago seguro, o sea, porque no llegaremos, ¿no? Entonces a mí me parece ese movimiento magnífico, ¿no? Yo creo que hay que rebelarse con B y rebelarse con V, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Y hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Yo creo que hay que protestar todo lo que podamos, ¿no? Y a la vez construir también, ¿no? Yo creo que no son como contradictorios, ¿no? los dos movimientos, ¿no? Yo creo que sí, y tenemos que apoyar eso que hay e intentar con otros, claro que sí, vamos, yo creo que sí, por supuesto, como decíamos antes, ¿no? Tenemos que rebelarnos, ¿no? Me gustaría hablar aquí, por ejemplo, de la desobediencia civil y económica, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que si todo el mundo supiera cómo funciona la economía, no la revolución mañana. Yo, por ejemplo, mi forma de revolución económica es sacar dinero del banco cada vez que cobras. No dejar, si el 5% del dinero en papel, pues, y lo primero que hago es entrar al banco y decir, es el problema del mundo, sacarte con mi dinero. Me gustaría que se hablara un poco aquí, por ejemplo, de la desobediencia civil y económica, que fue que hablaréis más o menos, ¿no? Y de pues, las monedas sociales, por ejemplo, el lago palmero, cosas así. Yo pienso que no estamos tan mal cuando salen, por ejemplo, una moneda diferente y nadie la usa porque todavía seguimos usando euros. Cuando no hay euros que usar, seguro que vamos a usar el lago o no sé. Y también me gustaría sobre la ley mercantil del día de cada persona, o sea, la ley mercantil que nos tiene cada uno como un número, como un código de barra, un número que somos el DNI, ¿sabes? La ley mercantil que rige nuestro planeta como a nosotros como mercancía. Yo soy una mercancía, soy un número, soy un código de barra. Somos un producto también, ¿no? Sí, tú la economía de mercado, tú eres un factor de producción, ¿no? O sea, efectivamente el concepto de economía de mercado. Entonces eso, efectivamente tú has comentado dentro de estos ejemplos de cosas que están haciendo, etcétera, ¿no? Todo el tema del consumo colaborativo, lo que tú dices, ¿no? Los bancos de tiempo, ¿no? Que yo el sistema de trago cual no lo conozco, pero sí conozco otras monedas sociales, por ahí conozco alguna experiencia de banco de tiempo en Tenerife, que han ido compañeros de aquí a participar ahí con ellos. A mí me parece que son vistas de esos faros que decía Oscar, que tenemos que estar muy cerca de ahí para lograrnos y aumentar la intensidad, ¿no? De todos esos faros, ¿no? El consumo colaborativo, hay plataformas buenísimas, ¿no? De compartir coche, compartir casa. Yo el otro día fui a Valencia, no pude porque al final nos quedaba vamos, con unos problemas de logística, pero estuvimos viendo la posibilidad de quedarnos en casa. O sea, hay una plataforma que uno puede poner sus habitaciones de sus casas en internet, ¿no? Hay un sistema para tú ir, estás compartiendo casa con esta persona, luego también pones algunas habitaciones de tu casa en ese sistema, se pueden intercambiar. Estuvimos a punto de ir, pero no pudimos, pero eso no pasa por el mercado, con lo cual esa idea que tú dices es súper interesante, ¿no? Sacamos del mercado esa parte de la actividad, ¿no?
Y bueno, pues todo eso es súper interesante, ¿no? O sea que yo creo que son pistas, ¿no? Que sean pistas que tenemos que estar ahí analizándolas y participando, ¿no? Dando calorcito, ¿no? Para que eso continúe. El drago es una moneda social, ¿verdad? Que consiste en que en lugar de pagar con euros, pues ellos han creado esa moneda en función de, entiendo que ese banco de tiempo, en función de la actividad que tú haces, pues tú ayudas a alguien a hacer una cosa y tienes no sé cuántos dragos, ¿no? La otra persona te ayuda y recoge dragos del sistema y es un intercambio de actividad medida en dragos por mes en lugar de euros, ¿no? Y le decía Carlos de que esto, bueno, me parece muy bonito poner la moneda. Yo creo que también se crearon a nivel nacional una serie de leyes que después públicamente aquí en las islas, al haber pequeña parcela de terreno, no se puede desarrollar las islas como se podría desarrollar en la península o en otros sitios. Y, por ejemplo, con la ganadería es un ejemplo de eso. Que cualquier joven que quiera meterse en la ganadería tiene una serie de convenios. O cualquier otra actividad. O sea, sí, yo... Porque se crearon leyes para prohibir todo. Entonces todo parece estar prohibido y después aquí en la isla nos aceptamos. Sí, totalmente de acuerdo con no tengo nada que añadir. Yo creo que sí. Se debía de crear, por ser hija, otro tipo de condiciones, porque yo oí una vez que la moneda, un gallo cantaba por la noche, denunció una vecina, por el cantar el gallo y el juez le dio la razón a la vecina y tuvo la otra que retirar el gallo. Pero mira, hasta eso. Cuando antes, pues, lo que ellos cantaban era normal, era una cosa normal. Bueno, sigue siendo una cosa normal. Lo anormal es que le hayan hecho quitar el gallo a la señora. Pero si lo han cambiado, lo normal es que hoy el coche de rally te reviente los oídos en el semáforo, en medio de lo llano, y lo anormal es que cante un gallo, que somos una isla rural, eso no es normal. Así estamos. Sí, dice Oscar, terminamos. Bueno, yo nada, yo no sé, yo me lo he pasado bien, ha sido súper agradable estar con ustedes esta tarde y vamos, sigamos cantando y que este coro siga creciendo, ¿no? Porque hasta la universidad mucho, a ver si deja de apoyar el sistema y vamos a favor de los alumnos a su propia creatividad, que la tienen súper bloqueada, que hay gente magnífica con grandes proyectos, con grandes ideas, pero claro, el sistema no le interesa, se los calla y siguen hablando porque están hablando. Totalmente contigo, totalmente. Gracias. ¿Quién dice?